Muy buenas Buenas noches noches a a todos. todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de los Diálogos al Café. Marcos Escudero. Hoy día tenemos una sesión de lujo con dos invitados que vienen para hablarnos de la Argentina. Nos acompaña, como ustedes ya saben, Juan Cristóbal Soruco. Juan Cristóbal Soruco es periodista por la Universidad Católica de Bolivia y ha sido director de los más importantes medios de comunicación de alcance nacional en Bolivia. Adelante, Juan Cristóbal. Buenas noches, amigos, amigas, estimados conferencistas Eugenio y Marcos. En el país hay mucho interés en seguir lo que está sucediendo en Argentina y vemos un panorama muy incierto y quisiéramos que nos ayuden a comprenderlo a fondo. Pero yo quisiera, aprovechándome de mi papel de coordinador, ¿no has mencionado si estas denuncias de corrupción, el informe del fiscal argentino contra Cristina, las cartas de Cristina para desestabilización del régimen, pasarían como anecdóticas si te escuchamos? No has hecho ni una mención, solo te has enfocado en el tema económico. ¿No afecta eso a Cristina? ¿Es un teflón? No, yo no creo realmente que eso afecte a Cristina Fernández de Kirchner, porque el problema es que las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo tienen ya por lo menos 15 años. El grado de corrupción del kirchnerismo, que es altísimo, se conoce hace muchísimo tiempo. Y ha habido cosas peores. O sea, ahora lo que estamos viendo estos días es un alegato del fiscal Luciani en una de las causas donde hay más evidencia contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Pero durante el gobierno de Macri, por ejemplo, veíamos cómo se filtraban videos de personas que contaban dólares o los pesaban directamente, y sabemos que eso era dinero de la corrupción. Y también hemos visto videos de exfuncionarios del gobierno kirchnerista tirando bolsos con dinero a un convento. Entonces, la evidencia sobre la corrupción kirchnerista está ahí afuera hace muchísimo tiempo. Y la gente, desde mi punto de vista, que tiene interés por la corrupción kirchnerista ya tiene su mente totalmente decidida. Por eso es que yo decía que en 2019 Cristina Fernández de Kirchner se dio cuenta de que no podía ser candidata a presidente, porque no iba a ser electa. Y es verdad, yo creo que algunas de las razones por las cuales tiene un núcleo de rechazo muy alto tienen que ver con la corrupción, pero lo que yo creo es que ese núcleo de rechazo, por lo menos en el sentido de estar influenciado por la corrupción, llega a su techo. Yo creo que lo que puede hacer que empeore la imagen de Cristina Fernández de Kirchner en este momento, lo que puede hacer que caiga el gobierno vía elecciones, es que le vaya aún peor en la economía, porque la gente a la que le importa la corrupción ya tiene todos los materiales con los que podría contar y ya tiene una decisión tomada al respecto. Gracias. Empezaremos entonces con las preguntas, por favor. Raúl Rivero, adelante, Raúl. Gracias, Juan Cristóbal. Y quisiera, pues, yo como economista acribillar a Eugenio. Primero en el tema micro, y para que me expliques algo, y en el tema macro para estar de acuerdo contigo, pero en un contexto. En lo micro, yo estuve a fines de abril en Buenos Aires. No esperaba encontrar una ciudad caótica con los problemas del día a día, de la hiperinflación, de la tensión. Pero no, esa semana que estuve, una ciudad limpia, una ciudad tranquila, los restaurantes llenos. Quisimos ir a Don Julio y nos dijeron, de aquí a 10 días va a conseguir la reserva. Es una cosa impresionante que nos llevamos una imagen de lo que leemos en el periódico y lo que está pasando en lo micro, en el día a día. Esa es una cosa que, a ver, Eugenio, nos puedes un poquito explicar. Y en el tema macro, yo lo digo creo con todas las letras, Massa es un impostor, Massa no tiene un programa. Massa, no sé si tendrías que pasarle tu receta, Eugenio, para que se ubique un poco, y yo creo que va a fracasar. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué va a pasar al día siguiente? Gracias, Eugenio. Muchas gracias, Raúl, por tus preguntas. Bueno, voy a empezar primero por la cuestión micro. En Argentina, la crisis nos ha hecho entrar en una suerte de absurdo,
sí, que es contraintuitivo cuando uno lo piensa, que es que tenemos cada vez más inflación, en particular en julio tuvimos una corrida cambiaria, y como bien vos decías, uno intentaba ir a un restaurante, a un lugar de comida, y estaba todo reservado. ¿Sí? No había, decían no, de acá a 20 días, no hay lugar, no hay reservas. Y eso responde a un fenómeno que los argentinos tenemos muy incorporado, que es lo que los economistas llamamos la caída en la demanda de dinero. Los argentinos, cuando fue la renuncia de Martín Guzmán, confirmaron algo que ya sospechaban, que es que el gobierno no tenía instrumentos para equilibrar la situación económica, y entonces nos empezamos a sacar de encima los pesos. ¿Sí? Si cualquiera de ustedes venía a Buenos Aires o cualquier ciudad del país el fin de semana de la renuncia de Guzmán, hubiesen visto todos los locales que vendían electrodomésticos, heladeras, lavarropas, llenos, filas. ¿Sí? Esos éramos los argentinos que preveíamos un futuro tan malo que dijimos, tenemos que hacer las cosas hoy, me tengo que sacar los pesos de encima hoy, los tengo que gastar hoy, porque en el futuro inmediato, en ese momento era un sábado, el lunes, no van a valer nada o van a valer mucho menos. Entonces, eso es un poco un fenómeno que está pasando en Argentina, que es que estamos incentivando consumo de corto plazo, pero desincentivando lo que son los motores de largo plazo de la economía, en particular el ahorro. Con lo cual, hay negocios, hay sectores micro en el país que les están yendo bien, que incluso están teniendo aumentos en su actividad, incluso por encima de los picos de prepandemia, pero se deben a este fenómeno, no a una recuperación, a un crecimiento sustentable, digamos. Y respecto a lo segundo que me decías, de Massa, efectivamente, si es un impostor o no, bueno, su historia política dice que sí, que es un impostor, ¿no? La historia política del kirchnerismo, llamémoslo, dicen que son gobiernos que se rehúsan a hacer ajuste fiscal, que se rehúsan a ir hacia equilibrios fiscales y en consecuencia hacia equilibrios monetarios. El problema es que si eso se confirma efectivamente, Argentina está cada vez más cerca de entrar en un proceso, y lo voy a decir con todas las letras, un proceso hiperinflacionario. ¿Sí? Argentina está ante un riesgo real de que la inflación en el país se espiralice y pase del 80, 90, 100% que hoy estamos proyectando a niveles de 150, 200, 300, 500 y que no haya exactamente un freno. Las experiencias hiperinflacionarias en los países latinoamericanos así lo demuestran, o sea, la situación de una inflación alta, un régimen inflacionario alto de 3 dígitos a una hiperinflación es cuestión de pocos meses, incluso semanas. Entonces, la realidad es que si el gobierno argentino no empieza a avanzar y a dar señales de que va a avanzar hacia algún tipo de equilibrio, y se sigue confirmando que vamos a seguir emitiendo y nos vamos a seguir acercando a, digamos, el abismo inflacionario, va a aumentar la probabilidad de una hiperinflación en Argentina, realmente. Gracias. Antonio Sarabia, por favor. Antonio. Bueno, muchas gracias. Tengo un comentario que nos atañe a los bolivianos, es muy interesante. Eugenio decía, fíjense la brutalidad del gasto público en Argentina que llega al 40% del PIB. Ustedes saben cuál es nuestro gasto del presupuesto general del Estado 2022, es 84% del PIB en Bolivia. O sea, para que nos demos una idea de cómo se gasta en Bolivia. El presupuesto general del Estado se come el 84% del PIB en nuestro país. Es un comentario para que lo tengamos en cuenta. Y las dos preguntas que tengo son, yo soy un entusiasta del tipo de cambio fijo, lo he dicho acá, lo escribo, etc. ¿Qué piensan ustedes? Argentina necesita una dolarización, que esencialmente sería un tipo de cambio fijo, hardcore, digamos. Sé que es un instrumento que requiere de otras cosas adicionales, por ejemplo, disciplina fiscal, etcétera, pero sí que es un instrumento poderoso para disciplinar al
al Banco Central, entonces quisiera saber su opinión sobre eso. Y la última, Argentina tiene estos parches, estas regulaciones que empiezan a poner, se le va desinflando el globo de un lado, entonces ponen un parche aquí, ponen un parche allá. Una de los nuevos parches que han hecho es decidir que las importaciones, y cuando los argentinos compran algo de afuera y tienen que pagar en dólares, pues los importadores depositan el pago en el banco y el banco lo retiene por 180 días. Entonces, el que tiene que recibir la plata, el que le está vendiendo al importador argentino, tiene que esperar 180 días para recibir el pago. Mucha gente aquí en Cochabamba sabrán que los agricultores que exportan banano, piñas, palmito a la Argentina tienen ese problema ahora que tienen que esperar 180 días. Lo que quiero decir es, ¿cuánto ha caído la posibilidad de hacer compras, de importar a Argentina? Y nos va a afectar eso, por ejemplo, que nosotros recibimos el pago del gas que le vendemos a Argentina. Entonces, ¿ustedes ven que Argentina va a ser responsable pagando, por ejemplo, el gas que nosotros le vendemos? Eso. Gracias. Jack Trigo, por favor. No, quería que si podría comentarnos sobre la política salarial, porque, bueno, con un gasto público tan elevado, una emisión tan elevada para financiar este gasto público, la pregunta es, ¿qué pasa con la política salarial? Cuando los países tienen procesos inflacionarios muy fuertes, hay una presión muy grande de los asalariados por mejorar, por no perder tanto. Y en muchas ocasiones sucede que el país entra en una espiral de precios, salarios, precios, y bueno, lo único que hace es alimentar la inflación hasta llegar a una hiperinflación. Entonces, la pregunta más concreta es decir, ¿quién determina la política salarial? ¿Es negociaciones entre empresarios y empleados o es el gobierno que determina la política salarial en la Argentina? Gracias. Gracias, Jack. Henry Oporto, por favor. Mi pregunta es para Marcos, con dos antecedentes. Una persona que conoce mucho a la Argentina, Durán Barba, se ha referido varias veces a que la situación argentina es un polvorín social. Y el otro antecedente es que países vecinos como Chile, Colombia, en fin, con una situación económica mucho menos dramática que la Argentina, han experimentado justamente estallidos sociales. Mi pregunta, por tanto, es si Marcos percibe un riesgo de estallido social o qué es lo que puede contener, puede frenar ese riesgo. Marcos y Eugenio tienen la palabra. ¿Quién quiere responder primero? ¿Querés empezar vos, Eugenio, con las cuestiones económicas y después voy yo con lo político? Dale, perfecto. Bueno, entonces, primero les agradezco a todas las preguntas y comienzo con las de Antonio. Y muy interesante el dato de gasto público sobre el PBI de Bolivia. Debo decir que no tenía presente esos niveles tan altos, ¿sí? Así que gracias por esa información. Y después voy sobre las dos cuestiones que preguntaste. Uno vinculado a lo que sería un posible plan de estabilización en Argentina. Vos mencionabas la cuestión de tipo de cambio fijo y dolarización. A ver, voy a transmitir mi opinión, ¿sí? El plan de estabilización de Argentina va a depender en gran medida de lo que sean las condiciones iniciales al momento de que se intente un plan de estabilización. En particular, en general, en lo que es la historia económica de nuestro país, hemos llevado la situación inflacionaria hasta el extremo y en consecuencia, cuando estamos en situaciones inflacionarias, digamos, muy drásticas, los planes de estabilización más efectivos son los de tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Por qué los de tipo de cambio fijo? Porque consiguen una convergencia de la tasa de inflación mucho más rápida que los de planes de estabilización por agregados monetarios. Ahora bien, acá, para tratar de contestarte de si plan de estabilización con tipo de cambio fijo, más dolarización, o sea, más cambio de moneda o no, yo creo que la variable fundamental es si vamos a estar en una hiperinflación o no. Una hiperinflación básicamente es una desaparición de la demanda de dinero nacional, ¿no? Entonces,
ahí básicamente vamos a perder nuestra moneda. Si Argentina entra en una hiperinflación, pierde su moneda. Si llegamos a esa circunstancia, yo creo que la solución más sana va a ser efectivamente que el nuevo Banco Central que surja luego de esa hiperinflación no tenga la capacidad de señoreaje y emisión monetaria que hoy tiene. ¿Sí? Con lo cual, en ese sentido, ante una hiperinflación, yo creo que la dolarización probablemente sea el mejor camino. Ahora bien, si no llegamos a un escenario hiperinflacionario, es decir, todavía tenemos un banco central que lo podemos salvar, digamos, tenemos una moneda salvable, yo creo que ahí podemos apostar a un plan de estabilización de tipo de cambio fijo o un tipo de cambio, digamos, cuasi fijo, ¿sí? con convertibilidad como hemos visto en el pasado. De vuelta, yo creo que la variable fundamental para apostar a un tipo de cambio fijo con convertibilidad versus cambio de moneda va a ser hiperinflación o no. Es decir, si tenemos Banco Central más moneda salvable o no tenemos Banco Central y no tenemos moneda porque ya está, hemos entrado en la hiperinflación. Y vinculado a lo otro que vos me preguntabas, que es lo que acá en Argentina llamamos el cepo cambiario, que son todas estas regulaciones al pago y cobro de exportaciones, importaciones, pago del exterior, ingresos, salida de divisas. La realidad es que hoy el Banco Central, hoy tenemos un esquema en el cual, para que ustedes se den una idea, si una empresa quiere comprar algo del exterior, quiere importar algo, tiene que ir primero a la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Que es básicamente la agencia de recaudación tributaria del país, y tiene que explicarle, tiene que presentar papeles, documentos de que tiene capacidad económica para hacer esa compra. Luego, si es la Administración Federal de Ingresos Públicos lo autoriza, debe ir, bueno, ahora al Ministerio de Economía, antes al Ministerio de Desarrollo Productivo, y pedir una licencia de importación. El Ministerio de Desarrollo Productivo le va a decir, ¿te autorizo la licencia de importación o no te autorizo la licencia de importación? Y luego hay que ir al Banco Central. Y el Banco Central dirá, ¿te autorizo las divisas o no te autorizo las divisas? Todo este esquema, que es realmente imposible y está sujeto a enorme discrecionalidad de los funcionarios públicos, ¿a qué se debe? Bueno, a lo que creo que mencioné durante la presentación, que es que el Banco Central argentino prácticamente no tiene reservas. ¿Sí? Hoy el nivel de reservas propias del Banco Central alcanza para una semana de importaciones. Con lo cual, hoy el Banco Central, ¿qué está tratando de hacer? O sea, o el gobierno en general, ¿qué hace? Trata de equilibrar los flujos de entrada de divisas con los flujos de salida de divisas. Si no hay entrada de divisas, no se autoriza salida de divisas, básicamente, pero porque no hay un stock para cubrir la diferencia. Entonces, en ese sentido, el gobierno argentino ha ido refinando el sistema de control y de asignar divisas con enormes problemas, porque hay industrias que no adquieren insumos, se paran procesos productivos, han pasado X cantidad de cosas, y que, ante tu pregunta, ¿Argentina va a ser un pagador responsable de las importaciones? Bueno, la probabilidad es cada vez más baja, ¿sí? Por una cuestión de que no tenemos las divisas para pagarlas. Entonces, salvo que hagamos un cambio económico de fondo, ¿sí? Normalicemos nuestro esquema cambiario y nuestro esquema de comercio exterior, la probabilidad de efectivamente cumplir con nuestro compromiso de comercio exterior va bajando. ¿Sí? No sé si pude contestarte, Antonio, cualquier cosa vos decir. No te doy buenas noticias. No me las esperaba. Política salarial. Política salarial. Política salarial, preguntaban un poquito cómo funciona en Argentina. En Argentina, los salarios en la mayor parte de los sectores y la mayor parte de los trabajadores se fijan en las negociaciones colectivas. Y esas negociaciones colectivas se hacen con tres actores. El sindicato, que representa a los trabajadores, la entidad gremial, la cámara empresarial, digamos, que representa a las empresas, y el Estado. El Estado argentino, en todas esas negociaciones, ¿qué intenta? Que los salarios, de alguna forma, no ingresen en esta espiral precio-salario, ¿sí? Que los aumentos salariales no sean un combustible inflacionario, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, la realidad es que la política monetaria que tenemos de fondo de cada vez imprimir más pesos ha llevado a que
tanto los sindicatos como las empresas empiecen a establecer diferentes mecanismos para cubrirse del proceso inflacionario. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven las negociaciones salariales en los últimos 2 años, hace 2 años se negociaban aumentos salariales anuales, luego pasaron a ser semestrales, luego pasaron a ser trimestrales, y ahora empiezan a haber cláusulas de revisión cada vez más rápidas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la incertidumbre y la dinámica del proceso inflacionario, con lo cual usar a los salarios como ancla para la economía argentina, como ancla nominal, es cada vez más difícil. Gracias. Marcos. Bueno, sí, yo quería tocar algunos puntos también sobre la cuestión política y sobre la cuestión económica. Quería hacer un comentario también sobre el tema de la dolarización, ¿no? Desde un punto de vista político. La cuestión de la dolarización se discutió en Argentina de forma relativamente abierta a finales de los 90, ¿no? Cuando el país entraba en crisis, ¿no? Empezaba a entrar en deflación, la economía se estancaba, no sucedió en ese momento. Hoy Javier Milei, que es el candidato libertario a las elecciones el año que viene, por fuera de la principal coalición opositora, está hablando en todos los medios de comunicación tratando de instalar la necesidad de la dolarización, ¿no? De que Argentina reconozca que los argentinos prefieren usar el dólar por sobre el peso, ¿no? Y entonces esa propuesta, más allá de su factibilidad técnica o de si es buena o es mala para el país, está ganando cierto peso, hasta el punto de que, por ejemplo, un diputado en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para que el país dolarice y ni siquiera es del partido de Milei, o sea, es de la Unión Cívica Radical, de la coalición de Juntos por el Cambio, ¿no? Que hubiese sido impensable hace, no les digo 10 años, les digo hace 4 años, hubiera sido impensable que alguien de la Unión Cívica Radical propusiera dolarizar, ¿no? Y sin embargo hoy lo están haciendo. Milei el mes que viene en Buenos Aires va a hacer un acto en un teatro donde va a discutir la cuestión de la dolarización y entre otras personas va a ir el expresidente del Banco Central durante la gestión de Macri, Federico Sturzenegger. Entonces, digo, hay una especie de ventana de Overton, ¿no? En que cuanto peor mejor, en el sentido de que cuanto peor se vuelve la inflación, cuanto más insoportable es la situación, más tolerante se vuelve la sociedad frente a soluciones que son extremas, como la dolarización, ¿no? Que Argentina renuncie a su moneda. Entonces ese era mi comentario sobre la dolarización. Después, bueno, sobre las paritarias, no hay nada que agregar a lo que dice Eugenio, salvo que, bueno, esta cuestión de que los sindicatos, los empresarios y el Estado se junten en una mesa a discutir es una herencia de nuestro corporativismo filofascista, ¿no? Instaurado por Juan Domingo Perón allá por los años 40, 50, y solamente agregaría que, claro, es verdad que el gobierno siempre intenta que los salarios no se vayan a una espiral inflacionaria. El problema es que en una economía como la Argentina, que tiene unos niveles de unos tipos fiscales tan altos y una presión fiscal tan alta, una gran parte de la economía es informal. Por lo tanto, las negociaciones colectivas no siempre alcanzan a todas las personas y en muchos casos, bueno, muchísimos quedan afuera, ¿no? De esas negociaciones colectivas. Y después, sí, el último tema sobre el que quería comentar era sobre la cuestión del polvorín social, ¿no? Esta pregunta de por qué Argentina no estalla, ¿no? ¿Por qué un país como Chile, que está tanto mejor que Argentina, ha tenido unas revueltas que Argentina no ha tenido en los últimos años? A mí me parece que en este sentido hay que entender bien quiénes son los que están en el gobierno y quiénes son los que están en la oposición, ¿no? Argentina tuvo en el 2001 un país que económicamente estaba mejor que ahora en todos los indicadores, había menos pobreza, el PBI per cápita era, digamos, superior, la inflación era cero, había deflación incluso, había crédito, digo, bajo casi cualquier indicador económico, el país estaba mejor en 2021 que en 2022, pero es en 2001 que hubo saqueos, por ejemplo, ¿no? Donde hubo 2 decenas de personas que murieron directamente. Y bueno, es muy importante, me parece, para entender el hecho de que hoy en el gobierno está el peronismo, ¿no? Y es el peronismo el que tiene el control de la movilización social. Es verdad que lo ha venido perdiendo en los últimos años, en la medida en que
ha habido movilizaciones contra gobiernos peronistas, pero los saqueos siempre han estado ligados a cuestiones internas políticas, ¿no? Y en los barrios populares, entre las clases más bajas, digamos, el clientelismo político, que está muy extendido en Argentina, actúa como una especie de intermediación, ¿no? Tal que si el peronismo está en el poder, es mucho más difícil que se vayan a rebelar contra ellos mismos, ¿no? Porque son, digamos, los que los sostienen en el gobierno. Y más allá de la cuestión del clientelismo que puede estar deteniendo un estallido social, otra cuestión que es distinta respecto del 2001 es la cantidad de personas, el porcentaje de la población que está cubierto por ayudas sociales, ¿no? En este momento las ayudas sociales, los planes sociales, están mucho más extendidos de lo que lo estaban en 2001. Entonces, es verdad que la economía decrece o se estanca y que la sociedad se va empobreciendo, pero esa pauperización tiene un límite en que casi todo el mundo puede cobrar un plan social de alguna forma. Entonces la sociedad es muy, muy pobre, pero no se ven situaciones necesariamente de hambre extremo donde no llegue ninguna ayuda a nadie, que puedan llegar a actuar como una especie de polvorín. Entonces me parece que esas dos cuestiones son importantes para entender por qué Argentina no estalla como si estallan otros países. Primero, que los que suelen estallar las cosas están en el gobierno, y segundo, que la población más pobre tiene, por más de que sea más pobre, paradójicamente tiene más protección de la que tenía hace 20 años. Gracias. Roberto Lacerda. Muy breve, un comentario solamente. Uno de los grandes dilemas que se planteó en la Argentina hace unos años fue hasta qué punto es posible hacer una transformación gradual de la política, una política gradual, o la posibilidad de hacer una política de shock. Muchas de las críticas al gobierno de Macri fue que eran demasiado graduales y terminaron frustradas porque no pudieron llegar a ser suficientemente vigorosas para reactivar la economía y para reconstituir las finanzas públicas, ¿no? Parece que estamos cerca de eso, y la pregunta es, ¿de qué dependería la posibilidad de hacer una política radical de cambio, de shock? Porque claro, no es cuestión de quererla, ¿no? Hay que ver cuáles son las condiciones sociales y políticas, y como Marcos recordaba, gran parte de la presión callejera todavía está controlada por el kirchnerismo y por el peronismo. Entonces, mientras eso ocurra, parece que el cambio que ustedes están planteando y que parece ser el necesario en la Argentina no se va a dar. Y yo lo que diría frente a esa pregunta es que hay que mirar con mucho detenimiento la figura de Javier Milei, y en las elecciones del año que viene, sobre todo como Argentina tiene este sistema de que se hacen las primarias 2 meses antes de las generales, pero las primarias son obligatorias, todo el mundo tiene que participar, funcionan como una especie de termómetro de lo que va a pasar en la elección general en octubre. Entonces me parece que hay que mirar con mucha atención lo que vaya a pasar con Javier Milei en las elecciones de agosto, ¿no? Porque Milei, al ser el candidato antisistema, es una persona que si muestra mucha fortaleza y puede condicionar un futuro gobierno, sea de quien sea ese futuro gobierno, entonces yo creo que ahí se van a incrementar las chances de que Argentina pueda implementar un plan de shock, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a notar que la demanda está ahí. Y me parece que a Milei le puede ir mejor cuanto más se empeoren los indicadores económicos ahora, ¿no? Cuanto más se note que el país no está creciendo, sino que en todo caso solo está rebotando, o incluso empiece a decrecer, o cuanto más se empeore la inflación, que es lo que más está mirando todo el mundo ahora, y especialmente el precio del dólar, ¿no? Además de la inflación. Entonces a mí me parece que si las condiciones económicas siguen empeorando, le va a ir mejor a Milei, y eso va a hacer que haya después una presión para que el próximo gobierno, que digo, en este momento no se prevé que sea de Javier Milei, lo más probable es que sea de Juntos por el Cambio, se vea presionada a realizar ese plan de shock, ¿no? Porque la situación de 2023 va a ser distinta a la de 2015, en el sentido de que ya hubo un experimento gradualista, ¿no? En 2015, 2016, Argentina ya tenía esta discusión
de si había que estabilizar con shock o de forma gradual, ¿no? Y en ese momento ganó la vertiente gradual, sobre todo los primeros 2 años del gobierno de Macri, que Eugenio de hecho mostró hace un rato que el gasto público subió el primer año, ¿no? Y en el segundo año bajó un poquito. O sea, el cambio de estrategia de Macri, el volantazo, viene después de una corrida cambiaria en 2018. Entonces, ya tuvimos esta discusión sobre gradualismo o shock, ganó el gradualismo y lo que pasó es que volvió el kirchnerismo. Entonces, hay mucho más margen ahora, me parece a mí, que en 2015 para implementar un plan de shock, porque la situación está lo suficientemente mal. Y creo que cuanto peor se ponga, más van a ser las chances de que se pueda implementar efectivamente ese shock. Muchas gracias. Creo que vamos cerrando. Yo le pediría a Eugenio, les pediría a Eugenio y a Marcos si podrían dar una redondeada para que cerremos la sesión, agradeciéndoles mucho por la preparación de exponencias que han sido muy útiles, muy ilustrativas, pero que a un periodista como yo me ha quitado las bases subversivas, porque yo estoy esperando octubre con mucho temor por el fusilamiento de los magistrados de la Corte, amenazada para revivir lo de Perón con Cristina. Entonces yo os pediría darle una cerrada y reiterándoles nuestro agradecimiento. Adelante, Marcos. Bueno, quiero agradecerles de nuevo por la invitación y decirles sí, que básicamente son 2 grandes personas a las que hay que prestar atención de acá al año que viene, y una coalición, ¿no? Las personas creo que en este momento son, bueno, Sergio Massa, hay que ver cuál es la suerte que tiene, si realmente es un impostor, como se decía acá, si el hecho de que sea un impostor le facilita la vida, porque quizás lo que necesita es ser un impostor, quizás pueda estabilizar la situación y quizás el gobierno se vuelva competitivo de cara a las elecciones del año que viene. La coalición de Juntos por el Cambio es una coalición a la que en sí misma va a haber que prestarle mucha atención también, porque no hay un candidato claro para las elecciones del año que viene, pese a ser la coalición favorita, y es por eso que no sabemos cómo podría ser un nuevo gobierno, incluso si cambia de partido, de coalición. Y después, bueno, el fenómeno de Javier Milei, ¿no? Que hoy lo tenemos ubicado en 10-15%, que puede ser decisivo, sobre todo a la hora de una segunda vuelta, y quizás incluso en definir los lineamientos que pueda tener un próximo gobierno. Entonces yo creo que esos son los ejes que habría que ir mirando en los próximos meses. La evolución de Massa, la evolución de Milei y la evolución de Juntos por el Cambio, para ver quién se presenta ahí como el gran candidato a presidente el año que viene. Eugenio. Bueno, yo para cerrar me gustaría volver un poco en la pregunta de Roberto, que es hacia adelante. Y me gustaría hacer una analogía. Argentina es como esas personas que siempre dicen que van a hacer algo pero nunca lo hacen y entonces van pateando el problema hacia adelante, van posponiendo el problema, ¿sí? Y cuando te vuelve a decir, bueno, pero esta vez lo voy a hacer, uno ya no le cree. Entonces, Argentina hacia adelante tiene un enorme problema de credibilidad, ¿sí? Y la credibilidad es muy importante porque la credibilidad es la que te permite financiar el gradualismo. Si nosotros rememoramos uno de los grandes factores que permitió que el gobierno de Macri hiciese gradualismo, fue el financiamiento que tenía el gobierno de Macri. Sin financiamiento no se puede hacer gradualismo, se tiene que hacer shock. Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que Argentina se está acercando por muchos caminos a un cambio, diría, muy importante de su política económica. No porque necesariamente la clase política lo prefiera, sino porque la economía lo está imponiendo. Entonces, en ese sentido, me parece que hacia 2023 podemos empezar a pensar, 2023 y diría principio de 2024, podemos empezar a pensar cada vez con mayor probabilidad en cambios económicos realmente, diría, profundos y que hagan que Argentina vuelva a crecer, que vuelva a generar oportunidades económicas, oportunidades comerciales para nuestros socios, que permita reavivar un poco la llama en el Mercosur también, que viene con ciertos problemas y que Argentina, al no poder crecer, no tener una economía estable, se vuelve un socio muy difícil de llevar. En fin, creo que pueden empezar a surgir cosas positivas en lo económico en los próximos años. A lo mejor estoy pecando de optimista, ¿no? Pero bueno, si no soy yo optimista desde acá, ¿qué nos queda? Y finalmente,
obviamente quiero agradecerles a todos, a Roberto, a Juan Cristóbal, a Marcos por su presentación, a todos los presentes. La verdad que ha sido un gusto estar con ustedes, espero haber sido claro y quedo a total disposición. Gracias.